Justamente esta segunda unidad estamos tocando el tema de nuevos mercados. Dentro de la misma también estaremos abordando la investigación de mercado, la segmentación de mercado y los cazadores de tendencia. Y por último tenemos una preparación de cuestionario. Dentro de lo que es la investigación de mercado, también tenemos los procesos que implica la investigación de mercado, la investigación en sí, los datos y la información. La investigación de mercado se define justamente la vinculación entre el consumidor, el cliente, el público y la parte mercadológica que es para llegar a lo que es las informaciones que necesita el cliente. Esta información entonces es para utilizar y definir las oportunidades o problemas del mercado y generar entonces estos actos de mercadotecnia y para poder entonces perfeccionar la comprensión de este proceso. Los investigadores de mercado entonces especifican la información que se necesita para lo que es la parte mercadotécnica y diseñar el método para reunir la información y aplicar en el proceso una vez reunidos los datos, analizados los resultados y esto se comunica. Entonces, el proceso de investigación de mercado tiene 4 pasos. Primeramente, definir el problema y los objetivos de la investigación. Segundo, desarrollar el plan de investigación para recabar dicha información. Luego, aplicar el plan de investigación una vez reunido y analizados los datos. Y último, interpretar y presentar los resultados. Además, estas etapas de investigación también se puede dar en 8 etapas, que es la investigación del mercado. Primeramente, formulando los problemas. Segundo, viendo las fuentes de información. Tercero, viendo los objetivos del estudio, luego a realizar estos cuestionarios para recolectar los datos y evaluar posteriormente para el análisis de los datos. Por último, se prepara un informe final. Entonces existen diferentes métodos de investigación, entre ellos está la entrevista, el sondeo, la observación y el cuestionario. Entre lo que es la entrevista, sabemos que el entrevistador conduce prácticamente esta entrevista, ¿verdad? Entonces, tiene que estar elaborado un cuestionario predeterminado con las informaciones pertinentes. En cuanto al sondeo, también es un método sencillo y barato en donde se puede hacer preguntas simples o objetivas y también dar respuestas sencillas y objetivas. En lo que viene a ser la observación consiste justamente en colocar una persona, el investigador, observando o anotando el comportamiento de las personas investigadas. Y por último, el cuestionario también, que es otro tipo de método de investigación de mercado, es para investigar la opinión de las personas a través de un cuestionario escrito a ser respondido por las mismas personas investigadas. ¿En dónde se realiza la investigación entonces? Al público objetivo o cliente potencial, donde el elemento que se determina y se desarrolla la investigación es el motivo justamente de la investigación de mercado y puede ser en la cercanía de donde se quiere instalar un local comercial, donde puede ser posible estos clientes potenciales y determinar así su necesidad de consumo. Luego la investigación se puede definir como para desarrollar la investigación el problema y los objetivos como vimos inicialmente. Una vez entonces que esta investigación sea sencilla, de bajo costo y pueda realizarse por pequeños emprendedores, que en nuestro caso, entonces tener una única condición que es el empresario que esté interesado para obtener esta información y para desarrollar así su negocio. Posteriormente, la investigación en el área de ventas, ¿para qué sirve? Para conocer estas tendencias de mercado, diseñar las estrategias de ventas, conocer las opiniones de los consumidores sobre el producto, el servicio, las ventas y disminuir también los riesgos de operación y así mejorar y motivar al consumidor para que compre los productos que están ofreciendo. Entonces, la investigación para desarrollarse debe definir primeramente el problema y los objetivos de la investigación y el emprendedor debe conocer este problema y hacer que sea posible la investigación. Entonces, luego se llega a lo que vendría a ser la interpretación ya de estos resultados y tener la capacidad de definir
de manera de que tenga la importancia necesaria para realizar esta investigación de mercado. Posteriormente, para ingresar a este campo de investigación, se tiene que tener claro los datos e informaciones para poder reunir el trabajo de investigación. Y primeramente hay que considerar datos del campo donde vamos a incursionar y luego ver la tarea de manejar estos datos para poder interpretarlos y poder utilizar posteriormente en la investigación de mercado que necesitamos. Dentro de lo que es los datos de información, entonces, como ya se detalló anteriormente, un dato que es algo conocido y la información es lo que constituye o contribuye a la toma de decisión. Entonces, ese dato que va con una información se visualiza para realizarse. Lo importante del dato es que se convierte en una información. Dicho dato puede ser secundario o primario y los datos primarios son los que son reunidas con el propósito concreto que se tiene en mente. En cambio, los datos secundarios son prácticamente parte ya de lo que ya se reunió, entonces van complementando. Entre lo que viene a ser los investigadores también reúnen datos secundarios y sus fuentes de investigación justamente puede ser interna o externa. Entre lo que viene a ser las fuentes internas, son las publicaciones del gobierno, periódicos, libros, datos comerciales internacionales, y también se puede ver otros datos más fáciles que vienen a ser los datos primarios, los cuales deben reunirse cuidadosamente para poder tomar las decisiones o los datos correctos. Y para diseñar estos datos o este plan de datos primarios se tiene que tener en cuenta entonces el enfoque de investigación, los cuales se deben aplicar de acuerdo a las muestras e instrumentos para investigar. Existen, por ejemplo, en el mercado empresas que se dedican a esta labor de recolección de datos y vendiendo posteriormente, ¿verdad? Entre los datos primarios podemos ver, ¿verdad?, que está la observación, la encuesta y el experimento, del cual los métodos para establecer los contactos en observación puede ser correo, el de la encuesta es teléfono y el experimento es persona. Entonces, el plan de muestreo, por ejemplo, en la observación es unidad de muestra, en encuesta es tamaño de muestra y en experimento es procedimiento del muestreo. Entre lo que vienen a ser los instrumentos en sí, entonces la observación puede tener un cuestionario y la encuesta también tiene unos instrumentos mecánicos. En la capacidad de analizar estos datos también se tiene que tener en cuenta que tenemos que definir el nicho de mercado, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que se tenga, entonces, este dato que ya dijimos que se convierte en una información, entonces se puede considerar justamente si es válido o no. La información entonces que se maneja se puede organizar en informaciones regionales o informaciones de venta. Y entre las informaciones se pueden clasificar otra vez en informaciones cualitativas, cuantitativas y otros tipos de informaciones. Entre los tipos de informaciones regionales podemos ver, por ejemplo, las cuantitativas, número de familia, población, número de industria, entre las cuales es el clima, la historia, la topografía y entre otros son, por ejemplo, el plan de desarrollo de viviendas, mal presagio, entre que vienen a ser las informaciones regionales. Entonces, por lo general, las que son regionales se utilizan en las estadísticas poblacionales o industriales, comerciales, dependiendo del tipo de información que se llegue a obtener. ¿Y cómo se recogen estas informaciones regionales? De acuerdo a lo que tengamos que realizar, puede ser en el registro civil, por el censo poblacional, la municipalidad y otras instituciones. ¿Y cuándo se hace entonces esto? Dependiendo de qué es lo que realmente nosotros necesitamos de acuerdo al emprendimiento. Entonces, de acuerdo a eso, la respuesta a esas preguntas vendría a ser cuándo quiere abrir un negocio o cuándo va a haber un nuevo producto. Es una manera de saber cuándo hacer una investigación de mercado.
Y también que se tiene que tener en cuenta la competencia. ¿Qué es la competencia? Entonces, justamente es nuestro paralelo al cual nosotros podemos utilizar como un modelo a seguir o una manera de perfeccionar sus puntos débiles. Y esto entonces era la primera parte de lo que vendría a ser la unidad 2. Y en la segunda parte creo que era justamente la parte de segmentación de mercado, en el cual se tiene en cuenta la segmentación de estos datos, segmentación de mercado, la selección del mercado, el sondeo y el modelo de encuesta. Entre lo que viene a ser la segmentación de estos datos, también se tiene que tener en cuenta lo que se va a segmentar justamente, ¿verdad? Puede ser los datos que pueden significar los datos en sí, o por el área, o lo que vendría a ser ya el dato en sí. Entonces, en función a la premisa de delimitar estas dimensiones de la investigación de mercado, entonces se tiene que segmentar, justamente seleccionar un nicho de mercado. Dentro de la segmentación de mercado se puede tener los tipos de dimensiones posibles de mercado, que puede ser sin agrupación o agrupamiento, un agrupamiento o varios. Y entre los tipos de dimensiones de segmentación puede ser por dimensión geográfica, demográfica, económica, educativa, de raza o nacionalidad también. Y entre lo que viene a ser la segmentación de mercado, existen 7 pasos para segmentar. Primeramente se selecciona el mercado que se va a segmentar, luego se enumeran las necesidades de estos clientes potenciales. Posteriormente, entonces se seleccionan las necesidades más importantes para estos clientes o para usted mismo. Entonces se eliminan las dimensiones no comunes. Luego se revisan las dimensiones restantes y se designa un nombre a cada segmento. Entonces, una vez que se determinan estas necesidades, se agrega una nueva dimensión y por último, entonces se vincula cada segmento a cada característica. Entonces, estas dimensiones podemos identificar dentro del mercado y también se puede ver entonces si existe o no una buena mezcla dentro del emprendimiento. Una vez definida este agrupamiento, se puede contribuir a la segmentación en sí del mercado. El agrupamiento entonces requiere empleo de una computadora y también realizar entonces con éxito así el emprendimiento. Entre lo que viene a ser la estrategia comercial, se debe considerar justamente el mercado objetivo, en donde tiene que estar constituido por clientes homogéneos que realmente atraiga a la compañía. Y esta mezcla comercial entonces tienen que ser controlables en lo que viene a ser para la satisfacción de este grupo objetivo. Dentro de la selección del mercado entonces se realiza también mercados alternativos, comparando justamente las estrategias alternativas y la planificación de la estrategia en cierto marco, en donde se puede ver 2 tipos de planificación estratégica. Dentro de lo que viene a ser la selección de estrategia, entonces va orientada al mercado y este es justamente el objetivo de la comercialización, ver las estrategias después de analizar los clientes potenciales, la mezcla comercial que se desea para los clientes, la capacidad de la empresa para suministrar estas mezclas, los objetivos y las variables. Entre la comercialización, entonces se tiene que ver, por ejemplo, por objetivo, no es la comercialización masiva en sí, sino los especialistas entonces pueden realizar comercialización por objetivo para poder implementar las estrategias comerciales. Y dentro de lo que viene a ser la determinación del mercado objetivo, entonces se involucran varios puntos, como la planificación estratégica tiene que ser innovadora para que tenga una supervivencia competitiva y concentrarse en lo que vendría a ser en lo nuevo, lo que va a hacer esta planificación, detectar los mercados insatisfechos y así entonces interpretar las necesidades de los consumidores actuales. Entre los tipos de oportunidades potenciales podemos ver la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto, la diversificación, definir estos mercados, utilizar los términos relacionados al cliente y los límites geográficos. Entre los tipos de oportunidad, entonces,
es justamente las necesidades de estos clientes, qué es lo que realmente necesitan. Los recursos, si son limitados, pueden verse si se delimita la búsqueda de oportunidades y definir justamente los objetivos del emprendimiento. Entre estos objetivos básicos, entonces podemos ver que se puede primeramente desarrollar estrategias o objetivos en el cual nosotros digamos que tenga una rentabilidad suficiente como para sobrevivir la empresa. Y también puede ser justamente posicionarle, en este caso, perpetuar la empresa poniendo justamente según sus prácticas estratégicas. La encuesta, entonces, como ya vimos, era un método de recolección de datos para tener información de nuestros consumidores potenciales. Se utiliza entonces encuestas directas o indirectas para poder saber justamente las necesidades del cliente, en donde se puede realizar una selección de personas para poder ver qué es lo que realmente necesitan o están insatisfechas en ese nicho de mercado. Dentro de estas ventajas y desventajas de las encuestas se puede ver, por ejemplo, la flexibilidad por correo, por ejemplo, es muy mala, puede ser que contesten, puede que no. Por teléfono sabemos que suelen llamar el famoso telemarketing, ¿verdad? Que llaman. Y de forma personal, entonces se ve como una recolección de datos más satisfactoria, excelente, ya que es casi real lo que nosotros estamos recolectando, ¿verdad? Entonces también se tiene en cuenta la cantidad de datos que se puede reunir, el control insuficiente del entrevistador, el control de muestra, los costos en sí. Entonces, en el caso de que sea personal, sabemos que es malo en cuanto al costo porque implica más dinero el moverse, ir a entrevistar persona a persona. Entonces, entre los sondeos de mercado también tenemos algunos que se adaptan de acuerdo, ¿verdad?, al mercado que nosotros queremos realizar dicha información e investigación de mercado. Entre las cuales podemos ver, por ejemplo, algunos que pueden ser ágiles, sencillos y otros un poquito más de alto o de bajo costo, ¿verdad? Y de acuerdo a al nicho que nosotros tengamos, entonces necesitamos, ¿verdad?, especificar quiénes son los agentes, obtener justamente las informaciones de escala de actividad, los precios que se manejan según los márgenes, cuáles son los principales clientes, el nivel tecnológico, equipamiento y las actividades de promoción justamente del nicho de mercado en el cual nosotros vamos a insertarnos. Entonces, ¿cómo se prepara el sondeo? De acuerdo a los temas, las preguntas de interés, entonces se prepara el cuestionario, que pueden ser individuales o colectivas, y una vez entonces que tengamos justamente el cuestionario, podemos también ver si pueden ser de acuerdo a organismos gubernamentales, privados, y se tiene en cuenta entonces 8 pasos. Primeramente se selecciona las fuentes informativas y luego se selecciona el método de recopilación de estos datos para tener un plan de muestreo. Posteriormente, entonces, se elabora el instrumento, que puede ser una encuesta, una entrevista, un cuestionario, una prueba, y luego se realiza la prueba preliminar de este instrumento para la recolección posterior del dato. Y se procesa y analiza los datos para luego ver las recomendaciones de acuerdo a este sondeo, ¿verdad? ¿Y cómo se realiza? Entonces, primeramente al seleccionar las fuentes de información se señala, ¿verdad?, justamente los datos existentes, ajenos o propios, y esto corresponde entonces en una información secundaria en donde podemos ver si es que es posible o no formar parte de nuestro objetivo y tener entonces lo que se dispone de datos estadísticos público-privado para negociar entonces de los poseedores de información. Luego, en el segundo paso, una vez seleccionado el método de recopilación de datos, se tiene el método de encuesta, entonces se tiene que ver un universo, un determinado dimensión selectivo, en el cual también se puede tener el método de observación, en donde se ve, ¿verdad?, el comportamiento de estos consumidores de acuerdo al producto, y luego el método experimental, ¿verdad?,
en donde se puede ver si es que realmente esta venta piloto del producto puede hacer o no de acuerdo a una prueba de degustación, de acuerdo al producto y ir viendo si le gustó, preguntar si es que realmente el producto degustado coincide con lo que nosotros necesitamos. En el tercer paso, entonces, el plan de muestreo significa justamente ver ya el mercado segmentado y ver a los clientes en sí actuar dentro de la misma, teniendo en cuenta ya las estadísticas. Entonces, una vez que tenemos definido el tamaño de las consultas y ver el listado de personas a ser entrevistadas, entonces se realiza prácticamente el plan muestreo. En el cuarto paso, entonces, en la elaboración del instrumento, una vez que ya seleccionamos qué hay que hacer de acuerdo a la lógica, ¿verdad? Ir viendo si realmente necesitamos realizar una entrevista, un cuestionario, una prueba. Entonces, lo que se hace es ver si la encuesta está bien elaborada, porque sabemos que si es que está mal, entonces es una pérdida de tiempo y dinero en el cual no vamos a recabar la información que necesitamos. Entonces, ir viendo todos los puntos. Entre la prueba preliminar del instrumento también se tiene en cuenta las personas, la cantidad de personas que vamos a entrevistar y pulir el instrumento. Entonces, una vez que hicimos en el anterior el plan piloto y podemos perfeccionar, entonces ya una vez que realizamos esto, entonces podemos realizar directamente el método de sondeo. Una vez recolectado, entonces en el sexto paso, la recolección de datos con una encuesta, podemos ver si realmente se puede tener en cuenta si es a largo plazo o no las opiniones recolectadas, ¿verdad? Entonces, la preparación de las personas que hacen esta tarea deben percibir justamente si el encuestado está respondiendo con criterio de colaboración o solo se limita a limitarse a respuesta maliciosa o por cumplir. Y también en el séptimo paso, el procesamiento de análisis de estos datos o informaciones, entonces se procede a ordenar y clasificar para poder tener las conclusiones y ver si es que de acuerdo a esto se puede tener un técnico o varias personas de la empresa en sí para que se pueda proceder a este proceso de información en el cual se puede brindar también dentro del mismo para poder decidir adecuadamente. Y por último, las recomendaciones, entonces se tienen en cuenta los resultados en el cual se puede ver también si se va a producir o no una toma de decisión y se tiene que ver si es que la investigación en mercado es suficiente como para proyectarse en una empresa. Entonces, por último, podríamos decir que en la parte de los cazadores de tendencias, que es la última, la tercera parte, creo que es este. No, liderazgo. Que es la tercera parte de esta unidad. Entonces, los cazadores de tendencia, ¿quiénes son y qué hacen? Estos cazadores de tendencia también se le puede denominar call hunter, en donde tienen una actividad envidiable en el cual no deja de ser competitiva. Son detectives de la moda que tienen justamente una forma de ver lo que pasa a su alrededor y ese concepto de percibir lo que pasa en el tiempo real. Entonces, esta capacidad de percibir e introducirse en el mundo del consumo del futuro, entonces, no como una idea personal, sino como verán los futuros consumidores. Entonces, esta información es vendible y apreciada por las empresas que viven una proyección, por ejemplo, de un plan a corto plazo. Entonces, son miles, están esparcidos por todo lo que viene a ser el mundo, ¿verdad? Para registrar justamente los últimos gritos en la moda, como se diría, ¿verdad? Y, por ejemplo, estos están, por ejemplo, lo que viene a ser la ropa en sí, ¿verdad? La moda. Y tiene, pues, los accesorios de verano, invierno, y ver más bien qué es lo que realmente va a ser tendencia y pronosticar justamente con certeza.
Entre lo que viene a ser entonces estos cazadores de tendencias, son detectives de la moda que ven con sexto sentido realmente qué es lo que se va a vender en el futuro, un futuro más presente, en el cual entonces lo que existe es ver la lógica para poder ver la intuición o según su experiencia, estos gritos de la moda, como se dice. Dentro de las cuales estos personajes también saben cómo piensan, cómo se vive y qué es lo que se vende en un segmento más innovador de la sociedad y para ya sea para los jóvenes o para los más grandes, en el cual se ve según su edad, ¿verdad? Según la segmentación de edad. Dentro de estas tendencias también están preparados, por ejemplo, las grandes marcas en donde hacen justamente trabajo de inteligencia, como le denominan, para lanzar nuevos productos y adaptarlas a las masas. Entonces, una vez que estos ya saben qué es lo que se va a querer más según la tendencia del mercado, se lanzan. Entonces, estos hábitos culturales que ellos ya manejan, ya sea en indumentaria e innovación, también sacan conclusiones para poder qué es lo que se va a lanzar dentro de la misma. Por ejemplo, los diseñadores de indumentaria trabajan investigando grandes empresas, por ejemplo, una gran firma de Milán se interesa mucho en lo que viene a ser los capitales periféricos, en donde muchas de ellas y en lugares como Buenos Aires y Río de Janeiro también existen verdaderos focos de tendencia en donde ellos saben qué es lo que van a poder lanzar. Entonces, si es que tienen alguna consultita hasta ahí, me fui muy rápido. Bueno, la última parte vendría a ser justamente ya la encuesta en sí. Cómo se realiza un estudio de mercado y con qué herramientas se realiza, ¿verdad? Entonces, como ya vimos, los cuestionarios son los más utilizados, entonces son un conjunto de preguntas estructuradas o semiestructuradas, dependiendo de qué es lo que realmente se necesita. Estos tipos de preguntas también pueden ser cerradas o abiertas, y las cerradas contienen justamente categorías y alternativas de respuesta que son delimitadas. Las que son más abiertas, entonces tienen varias alternativas de respuestas, en donde podemos ver justamente como ejemplo lo que vendría a ser una pregunta cerrada. ¿Estudia usted actualmente? Sí, no, ya es concreto y delimitado. Ejemplo de preguntas cerradas también podría ser, por ejemplo, ¿cuánta televisión mira los domingos? No veo menos de una hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Entonces se va poniendo más preguntas, pero se delimitan. Luego, ¿cuál es el puesto que ocupa en una empresa? Ya se tiene definido director, gerente, subgerente, jefe de área, supervisor, y entonces se marca solamente uno. Si usted tiene la elección y preferiría que su salario fuera de acuerdo a su productividad, entonces vamos a ir viendo las posibilidades y nosotros elegimos, por ejemplo, definitivamente sí, de acuerdo a la productividad, o no estamos de acuerdo a que tengamos una base en silla. Entonces hay preguntas cerradas donde se puede tener entonces categorías de respuesta o una o dos opciones. Dentro de la misma también dice, esta familia tiene radio, televisión, videocasetera, y puede ir tildándose cada uno como se tiene en cuenta en un censo. Y algunos de los que pueden ser también uno o dos más opciones vamos completando. Dentro de las cuales también se puede ver también los servicios de una biblioteca, en el cual se puede ver de la sala de lectura. No entré a consultar algún libro, a consultar algún periódico, entonces se va marcando todo lo que se hizo, por ejemplo, en la entrada a una biblioteca, y se tiene delimitado ya las respuestas. Entre lo que viene a ser las preguntas que son más abiertas, entonces puede haber infinito de respuestas, ¿verdad? Puede haber diferentes formas de responder y no va a ser tan estructurado. Dentro de la misma, entonces podemos ya mencionar otra vez que hay preguntas abiertas y cerradas y tienen algunas ventajas y desventajas.
Entre las preguntas cerradas, entonces, son fáciles de codificar, preparar su análisis, porque ya sabemos el porcentaje de respuesta de sí o no, o de lo que viene a ser las preguntas cerradas, entonces podemos anticipar posibles alternativas de respuesta. En cambio, en las preguntas abiertas son un poco más difíciles, en el cual las personas, de acuerdo a lo que percibe, van respondiendo y dando distintas formas de respuesta, y se ven entonces el grado en el cual se puede anticipar o no, y ver entonces la forma de codificar estas respuestas, y ser una forma un poquito más complicada para hacer las preguntas abiertas. ¿Qué características tienen entonces que tener las preguntas? Ser claras, comprensibles para la gente que se le va a preguntar y va a responder. Entonces, estas preguntas no deben incomodar. También tienen que ser de un solo aspecto, relación lógica, y no deben inducir a la respuesta. El famoso, ¿usted cree verdad que? ¿Verdad? Y entonces ir tendiéndole a que tenga que responder positivamente o negativamente a una respuesta. Entonces no se le pone como afirmación ni negación. Entonces se puede también ver un lenguaje en el cual va adaptándose a las características también de la persona, y ver de acuerdo a su nivel educativo, socioeconómico, para poder ser un poco más sencilla las preguntas. Entonces es necesario ser neutrales, ir viendo si se empieza primeramente con las más difíciles o directas, o las más sencillas, y ver cuáles son las preguntas ideales para iniciar entonces una vez con el cuestionario. También la entrevista, que ya vimos que era otra de las técnicas de sondeo o de recolección de datos de la investigación de mercado, se tiene en cuenta entonces una entrevista de acuerdo a que pueden ser preguntas personales o no. Y también puede haber posibilidad de que sea más interactiva. Entre las funciones que puede cumplir, por ejemplo, pueden ser individuales o grupales, y puede tener algunos aspectos conductuales como opiniones, sentimientos, comportamientos, y ejercer también un efecto terapéutico o de catarsis, como se dice últimamente. Con el análisis e interpretación de los datos, entonces el entrevistador va viendo, ordenando y relacionando las conclusiones de acuerdo al problema. Para realizar esta entrevista pueden ser formales e informales, también dirigida entonces a las personas, ya con preguntas preestablecidas que se recogen en un cuestionario en el caso de las entrevistas formales. En las informales entonces puede ser más libre, no estructurada. Las preguntas se determinan de acuerdo al desarrollo. A medida que vamos preguntando, nos surgen nuevas preguntas, entonces vamos complementando más. La entrevista entonces está dada en 3 categorías: puede ser completa, rechazada o desechada. En la completa entonces se llena en totalidad lo que fue por el entrevistado. En la rechazada, en donde se selecciona algunas, y la desechada es cuando no se llega a localizar por una tercera vez, por ejemplo, o que se surjan más preguntas. Dentro de lo que se recomienda dentro de una organización de entrevista, debe planificarse pequeños detalles e instrumentos de recopilación de estos datos, y hay que preparar una carta de presentación que indique los objetivos de la investigación, en el cual el entrevistador como el centro de investigación tienen que estar al tanto de la misma. Entonces hay que preparar un instructivo de las dos partes para poder tener uno de carácter general y otro de manera más específica. Entonces, no sé si hasta ahí la parte teórica de de estas 4 presentaciones que deberíamos haber dado antes, ¿tiene alguna consulta? Entonces quedaría hasta ahí la clase para poder alzar en el aula.